Estás escuchando Una energía nada corriente, episodio número 15. ¡Arrancamos! Espero que estéis listas porque el último episodio de la temporada traemos traca final. Soy Álvaro Manso y os doy la bienvenida a Una energía nada corriente, el podcast que te habla sobre energía y sostenibilidad de forma cercana y con acento. Escribió Shakespeare que es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Pero aquí no nos da miedo abrir la boca para opinar, debatir y con suerte que alguien nos escuche, reflexione y haga algo con eso. No obstante, para no equivocar las palabras, hoy tenemos a un grupo de personas que manejan las palabras con gran pericia. Desde México hemos confirmado la presencia de Octavio Paz. Sin embargo, un problema de salud le ha impedido asistir, pero no pasa nada, porque ha venido un compatriota suya para reemplazarlo, que va a hacer que no lo echemos de menos ni un poquito. Es Mario Alberto Gutiérrez. Aprovechando que este tema es literario, te pregunto, ¿estás leyendo algo? ¿Alguna recomendación? Solo me gustaría decir que probablemente Octavio Paz se quedó perdido en su laberinto de la soledad. Vale. Lo que estoy leyendo ahora es un tema, mira, es que como cada semana me lo pones muy fácil. Estoy leyendo Las venas abiertas de América Latina. Muy buen libro, se lo recomiendo. Mira, creo que hoy vamos a repetir. Pero Octavio Paz está muerto. Pero ha estado a puntito de venir, yo lo he intentado. La ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2018, que venía desde Polonia, voy a intentar no faltarle al respeto por su nombre, Olga Tokarczuk, por desgracia ha tenido un problema con el vuelo y no ha podido venir al final, pero la hemos reemplazado por el maravilloso Maciej Milanowski. ¿Qué tal, Machi? No sé si lo he pronunciado bien. Buenas, Álvaro. Sí, creo que sí, pero la verdad es una pena porque no la conozco. Es una pena. Nah, es que cuando viene ella no vienes tú. Entonces. Oye, la misma pregunta. ¿Estás leyendo algo? ¿Recomiendas algo? Sí, pues ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama The Lonely Century. Está en inglés. La verdad no sé cómo se traduciría exactamente. O sea, cómo se lo traduce. Ya no sé cómo lo han traducido. Sí, pero está muy guay y sí, pues os lo recomiendo. Perfecto. Pues también iba a venir un poeta de la talla de Antonio Machado, pero tenemos la máquina del tiempo, se nos ha quedado sin batería, así que tendrá que ser otro día. A cambio tenemos a otro sevillano ilustre, como es Guillermo de Santos. ¿Qué tal, Guille? ¿Quieres recomendar algo? Oh, muy buena, nada, yo aquí sustituyendo a Antonio Machado, pues creo que puedo recomendar. Ahora me estoy leyendo el libro de Sapiens, que bueno, mucha gente habla de él y por ahora la verdad es que está bastante interesante. Sí, también he oído hablar mucho de él. Y a continuación ha venido la primera mujer premiada por la Academia de la Brasileña de las Letras, Cecilia Meriales. Ah, espera, parece que tampoco ha podido venir. Estoy viendo que nos ha escrito un email en forma de poema pidiendo disculpas. A cambio vamos a poder disfrutar de la incomparable compañía de Misaly Sousa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, por cierto, Cecilia Meriales. Sí, creo que me he equivocado también a pronunciar ahí. Escritora fantástica. No, está bien, Cecilia Meriales. Que estás leyendo, porque creo que nos repetimos, ¿no? Es muy gracioso porque sí, es muy gracioso, coincidencia o no, pero también estoy leyendo un libro de las venas abiertas de la América Latina también, de Galeano. Y pues nada, ¿no? Estamos ahí. Genial. Ya tenemos recomendación doble al mismo libro. Y, claro. Y audiencia, ya os avisaba al principio que hoy cerrábamos con una gran traca final, fuegos artificiales por todo lo alto. De hecho, iba a venir Joan Fuster, pero hemos dicho que no, que se ha propuesto otro valenciano a tiro y nos ha parecido que os iba a parecer más interesante si cabe. Es David Ribó. David es ingeniero de la energía, doctorando en mercados eléctricos e integración de renovables y actualmente trabaja en la Cátedra de Transición Energética Urbana de la Universidad Politécnica de Valencia. Bienvenido, David, ¿qué tal estás? Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues estamos bien, aquí intentando ver qué nos contáis y qué me preguntáis, que me dais un poco de miedo después de toda esta retahíla de ilustres autores fallecidos ya.
Alguno fallecido, alguno que no. Hay que tener ilusión. Y ya que estamos con la introducción de temática literaria, aprovecho y te hago la misma pregunta que al resto. ¿Qué estás leyendo algo? ¿Quieres recomendar algo a la audiencia? Pues mira, justo me acabo de leer un ensayo que salió el mes pasado, que se llama La España de las piscinas, de Jorge Dioni, que habla de cómo el urbanismo configura la ideología de las personas, ¿no? Y cómo ese urbanismo que pasó en los años 90 y en la primera década de los 2000 en España, de urbanización apartada, de casa individual y de usar coche para todo, al final lo que genera, ¿no?, son esa rotura de vínculos con la comunidad y un modelo individualista en el que lo único que siempre es necesario el coche para cualquier tipo de desplazamiento o para cualquier tipo de actividad. Que era la España de las piscinas. Lo apuntamos para todo el mundo. La verdad es que suena muy interesante. Y a la audiencia les quiero pedir, como siempre, y creo que es un día especialmente importante para decirlo, que acabamos temporada, tenemos un invitado especial, para que os suscribáis, le deis me gusta, pongáis comentarios, compartáis esto a gente que le pueda interesar, porque es la mejor forma de apoyar este contenido y que se siga haciendo. Y hoy, bueno, ya lo habréis visto en el título, no hago ningún spoiler, si os digo que vamos a hablar del mercado eléctrico. Concretamente, nos vamos a centrar en el mercado eléctrico español, aunque espero que muchas cosas nos vayan a servir para entender cómo funciona la electricidad en todo el mundo. Y yo te quería preguntar, David, para empezar, ¿cómo funciona, para ponernos en un contexto, cómo funciona el mercado eléctrico de España? Pues bueno, creo que al final íbamos a grabar este programa hacía un par de semanas, pero justamente grabarlo ahora, a principio de junio de 2021, ha hecho que todavía sea un poco más interesante, ¿no? Porque parece que la electricidad es un tema que nunca está en boca de nadie, simplemente es algo que consumimos y pagamos la factura de la luz a final de mes, pero justamente con los cambios de tarifa que se han producido, que han entrado en vigor este 1 de junio, y después con toda el abuso de poder de mercado, que es lo que parece que está denunciando la vicepresidenta Cuarta Teresa Rivera y ministra de Transición Ecológica acerca de los precios de la factura de la electricidad, hemos visto un gran debate social, muchas veces caricaturizado, ¿no?, con el chascarrillo ese de ponerte a planchar o poner la lavadora a las 4 de la mañana, sí. Pero efectivamente es un tema que estas semanas está tratándose bastante. ¿Cómo funciona el sistema eléctrico? Por ser por intentar ser muy sintético, ¿no? Grandes plantas, tradicionalmente ha funcionado con grandes plantas de generación que generaban electricidad, la traspasaban mediante líneas de transporte, esas grandes torres de acero y cables que se ven cuando vas por la carretera. Estas líneas de transporte llegaban a unos centros de transformación que bajaban la tensión de esta electricidad y la distribuían por las diferentes calles, consumos en ciudades, polígonos, etc. ¿De acuerdo? El nuevo sistema eléctrico lo que está planteando es consumos descentralizados, no solo consumos descentralizados, sino generación descentralizada, como pueda ser el autoconsumo solar, plantas más pequeñas de cogeneración, plantas descentralizadas de eólica, baterías en casa, baterías en las plantas de las empresas. Y todo esto cuadra de forma interesante en cómo funciona el mercado eléctrico. Es la primera pregunta que me has hecho, ¿no? El mercado eléctrico, todo esto nace de una serie de directivas europeas de finales de los años 90 que lo que plantean es liberalizar el mercado eléctrico, ¿no? El mercado eléctrico había sido un sector tremendamente regulado por sus complejidades y por la estructura económica que tiene de monopolio natural en muchas de esas redes y por considerarse un bien de primera necesidad la electricidad para la mayor parte de las personas. Y con la ola de privatizaciones y liberalizaciones posteriores a los gobiernos de Reagan y Thatcher en los 80, la Unión Europea decide liberalizar el mercado eléctrico, ¿no? Lo que hace es establecer un precio marginalista de la electricidad, ahora explicaré lo que es, pero lo que intenta hacer es reproducir lo que siempre hemos conocido en cualquier asignatura de economía, como las curvas de puntos de casación de ofertas de curva de oferta el punto de casación de las curvas de oferta y demanda, perdonad. ¿Vale? Al final... ¿Sí? ¿Me estoy extendiendo demasiado o...? No, te iba a decir que es justo eso, que lo que intenta es, si hay mucha oferta, si hay mucha demanda, sobre el precio de la oferta. Lo que intenta hacer es que intenta casar, las ofertas de vender electricidad se ordenan de más barata a más cara, las ofertas de comprar electricidad se ordenan de más cara a más barata, y en el punto en el que cuadran esas ofertas, es decir, por ejemplo, vamos a vender 10.000 megavatios de electricidad,
¿no? El punto es en el que cuadran, la última oferta del generador que quiere vender es el que marca el precio de mercado de todos esos megavatios que se van a comprar y vender. ¿Vale? Así es más o menos como, o sea, de una forma muy simplificada, cómo funciona el mercado eléctrico a día de hoy, no solo en España, sino en España y Portugal, que no sé si lo sabéis, pero España y Portugal funcionan como un único mercado conectado. Y eso lo que hace es que el precio de la tecnología más cara pone el precio de toda la luz en ese día, ¿no? En esa hora, perdona. Realmente lo que pasa es que es el precio de la tecnología que ha decidido ofertar más caro a esa hora electricidad, ¿no? El precio de la electricidad se fija hora a hora. Cada hora, tanto las comercializadoras como las compañías generadoras ofertan electricidad en el mercado para cada una de esas horas. En cada una de esas horas se reproducen ese tipo de curvas de casación, ¿no? Curva de oferta, curva de demanda, y se establece un precio. Es la última tecnología de generación que entra la que establece el precio de todo el mercado. ¿Y por qué digo que no es el precio de la tecnología de generación? Porque, por ejemplo, estamos viendo muchas veces como la tecnología de generación que marca el precio, o sea, la tecnología de generación que más cara entra al mercado, están siendo tecnologías como, por ejemplo, la hidráulica, que sabéis perfectamente que los costes marginales de la hidráulica son aproximadamente cero, porque el agua llueve, cae gratuitamente, se embalsa en pantanos que ya tienen esa infraestructura construida y simplemente es turbinar el agua, ¿no? Pero esa capacidad de almacenar la energía permite decir que, bueno, si no la vendo en esta hora, no pasa nada, porque como no estoy perdiendo esta electricidad, ya la venderé a la hora siguiente. Pero no es tanto el coste real de la tecnología como el coste al cual la empresa decide hacer su oferta en el mercado diario. Y supongo... perdona, supongo que a todo el mundo le interesa, bueno, a las empresas productoras, que el último que entre, como tú estás comentando, sea el que pone el mayor precio, ¿no? O sea, ese precio marginal final, al final le viene bien a todo el mundo, aunque se haya establecido previamente un precio menor que se ha ido escalando. Bueno, al final esto es un poco lo de siempre, ¿no? O sea, los planteamientos que se tienen a la hora de intentar hacer este mercado es que en este mercado habrá competitividad, y como habrá competitividad, todos los agentes intentarán entrar en el mercado y por tanto ofrecerán los precios más bajos que puedan ofrecer, y nadie estará intentando jugar con el mercado para ganar más dinero. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que el mercado de generación en España, y sobre todo el mercado de generación que tiene capacidad para ofertar más o ofertar menos sin perder, o sea, lo que se llaman, esto es un concepto un poco técnico, ¿no? Pero se llaman tecnologías pivotales, esas tecnologías que tienen capacidad de marcar el precio, ¿no? Las tecnologías que pueden decir, vale, ahora produzco más, ahora produzco menos, sin necesidad de que eso tenga un coste o un cambio en la producción a largo plazo. O sea, tú no puedes cambiar la producción que vas a generar con la nuclear. Si en una hora estás generando 1000 megavatios con la nuclear, no podrás generar en la siguiente hora 500 megavatios. Pero sí que lo puedes hacer con la hidráulica, con las centrales de gas, etc. Entonces, la concentración que existe de ese tipo de tecnologías, que son las que marcan el precio de la electricidad, está concentrada en pocas manos. Está concentrada principalmente en 3 grandes empresas cuando hablamos del Estado español, ¿no? Está Endesa, Iberdrola y Gas Natural. Entonces, claro, si volvemos al planteamiento inicial, si hubiesen muchas empresas, ninguna estaría pensando en que sea el precio más caro para que todas salgamos beneficiadas. Pero si estamos hablando de pocas empresas que pueden incluso predecir cómo se van a comportar las otras 2 empresas, podemos estar hablando de lo que comentaba que justamente ayer pidió la ministra Teresa Rivera de vamos a estudiar a ver si estas empresas están abusando de su poder de mercado y están subiendo ficticiamente el precio de la electricidad. Es muy interesante. Y David, aquí vengo con contexto de mi país, yo vengo de Polonia. Pues aquí el precio de factura depende mucho de la localidad en que se sitúa tu hogar. Esto es sobre todo porque las empresas distribuidoras corresponden a sus determinadas provincias o regiones. Y entonces tú como consumidor no puedes cambiar el distribuidor, sino solo el vendedor o comercializador. Entonces
¿Ocurre esto en España? A ver si varía el precio según la región o provincia en que estés. Esto, o sea, claro, me decís que venga aquí a hablar de cosas sencillas y me hacéis preguntas como para hacerlas sencillas, las respuestas, ¿no? Esta es una decisión al final que toman los gobiernos respecto a cómo quieren organizar los sistemas en cada uno de los países, ¿no? Porque, por ejemplo, también a nivel de España lo que hay es diferentes empresas distribuidoras en cada una de las regiones, ¿no? Por ejemplo, sabéis que en Valencia está Iberdrola Distribución, quien tiene en posesión la mayor parte, alrededor del 99% casi, de todas las redes de distribución que hay a nivel regional, ¿no? De Valencia, Murcia, las zonas más adyacentes de Castilla-La Mancha. Y, por ejemplo, en Cataluña y en Andalucía está Endesa, cosas así, ¿vale? Entonces, el gobierno decide que no, que el precio va a ser igual para todo el Estado. Por tanto, los costes de las empresas distribuidoras se pagan igual, estés en Galicia, en una zona rural, estés en Madrid, estés en una zona del Pirineo o estés en Sevilla, ¿vale? Pero es una decisión que la toma el gobierno de forma proactiva, ¿no? O sea, son las políticas energéticas de ese país las que deciden cómo se van a fijar esos precios. Porque obviamente no todo el mundo tiene y le impone los mismos costes a la red de distribución. Es diferente si estás en una zona más congestionada que en una zona menos congestionada, ¿no? Pero también hay como equilibrios entre qué se piensa que es equitativo, ¿no? Si cualquier ciudadano por estar en cualquier punto del estado tiene derecho a pagar lo mismo por su electricidad, ¿no? Son decisiones que muchas veces van una en contra de la otra, ¿no? Hay un principio que es como, no, que cada uno pague el coste que genera. Entonces eso generaría a lo mejor que zonas rurales tengan que pagar mucho más, ¿no? Porque cuesta mucho más llevar la electricidad hasta las zonas rurales. Pero la pregunta después es, ¿eso es equitativo para la población? ¿Eso tiene repercusiones sobre quién se puede ir a vivir o si todavía vamos a despoblar más muchas zonas? Luego, y luego siempre hay puntos intermedios, ¿no? Como es, vale, pues no lo hacemos a nivel estatal, sino que lo hacemos a nivel regional, ¿no? Por ejemplo, los costes que tiene la empresa de distribución en esta región van a ser los costes que van a pagar los ciudadanos de esa región, ¿no? O sea, pero lo que quiero decir es que esto es una decisión que se toma desde las políticas energéticas que se hacen. No es una decisión que se tome alegremente, ¿no? Y es una decisión que conlleva equilibrios entre diferentes principios. Y estábamos hablando de la tarifa, de cómo se fijan los precios, y justo estábamos diciendo que acaba de cambiar la tarifa. Estos cambios, ¿cómo se han regulado para que estén estos escalones? Porque esto ya no está funcionando por la casación, ¿no? Directamente. Bueno, o sea, no es exactamente igual en todos los sitios, ¿no? Pero si hablamos a nivel general, cuando tú pagas por la luz, pagas por dos cosas, principalmente. Por la energía que te llega, que es exactamente lo que ha costado o lo que ha dado el mercado que cuesta esa electricidad, y pagas además un coste por todos los costes extra que tiene el sistema eléctrico. El sistema eléctrico tiene costes principalmente asociados a el transporte de la energía eléctrica, la distribución de la energía eléctrica, todos los elementos que hay operando la energía eléctrica y, sobre todo, algo que es muy importante, las inversiones necesarias para que el sistema eléctrico funcione, ¿vale? Porque pensad que uno de los grandes problemas del sistema eléctrico es que necesita inversiones de capital muy fuertes que se recuperan en muchos años. Por tanto, necesitamos planificar no únicamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Entonces, la parte que todo el debate que ha habido ahora mismo ha estado centrada en que ha habido un cambio de tarifa, pero realmente el aumento de precios ha estado principalmente marcado por un aumento del precio de la energía, no solo por el cambio de tarifa, ¿vale? El cambio de tarifa que se ha producido actualmente lo único que hace ha sido modificar la forma en la que reflejan los costes del transporte, de la distribución y de la planificación energética en la factura de las personas, ¿vale? Sobre todo de los consumidores residenciales. Mientras que antes tú pagabas un peaje fijo por cada kilovatio hora que consumías de energía, o sea, de electricidad, ahora esos peajes se han modificado y hay 3 periodos.
el periodo punta, el periodo llano y el periodo valle. Entonces lo que pasa es que el periodo punta, que es cuando más congestión tiene la red, hacen que el coste de esa tarifa sea mucho más caro, por ejemplo, que en el periodo valle, que las redes sufren muchísimo menos, porque están menos sobrecargadas. Sí, os repito que si en algún momento hay algo que me voy demasiado a los tecnicismos, es que justo estaba... No, está genial. Llevo una semana mirándome tarifas eléctricas y estoy... Está genial, o sea, es que ahora vea las siguientes preguntas que... Sí, y David, esto se aplica a cada consumidor, es decir, si tú utilizas energía, no sé, para secar tu pelo o lo que sea, por la mañana gastas más que si lo hicieras por la noche. Sí, por ejemplo, lo que comentábamos al principio, ¿no? Del chascarrillo de ponerte a planchar a las 4 de la mañana, es porque actualmente, si estaríamos hablando de que si tú vas a consumir electricidad a las 4 de la mañana, todos esos cargos asociados al transporte, a la distribución y a la política energética que están incluidos en la tarifa, a las 4 de la mañana te costarían alrededor de 1 céntimo y sin embargo, vale. Si los haces a las 10 de la noche, o sea, a las 9 de la noche, te costaría alrededor de 13 céntimos, o sea, casi 13 veces más. Sí. Esto no ocurre en Polonia, pero es... No, esto no ocurre en Polonia y uno de los problemas que yo veo asociados a estos cambios de tarifa es que es tremendamente compleja. Y la complejidad en la tarifa no suele ayudar a que la gente la entienda, la comprenda y al final, pues muchas veces tiene la capacidad de llegar a generar rechazo. Sí, de hecho es uno de los clásicos problemas de entender la tarifa eléctrica. Si encima ahora lo hacemos con diferentes periodos, igual lo complica. Pero a nivel como concepto, o sea, ¿crees que favorece este cambio? Porque por un lado veo que se acopla mejor a las... va a hacer que se muevan ciertas demandas de las horas pico, pero a la vez gente que a lo mejor no tiene opción va a tener que pagar facturas mucho más caras. Entonces yo ahora mismo la verdad es que no me he situado si me gusta o no me gusta este cambio. Realmente lo que ha generado las tarifas tienen dos componentes principalmente. Un componente de capacidad, que es cuánto puedes consumir instantáneamente, y un componente volumétrico, un componente de a cada kilovatio hora que consumes le aplican una tarifa. Entonces, por así explicarlo, tú tienes una tarifa fija por tener acceso a la luz y luego tienes una tarifa por cada kilovatio hora que consumes. ¿Qué ha hecho esta reforma del tipo tarifario que existe actualmente y que lleva propuesta bastante tiempo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia? Lo que ha hecho ha sido reducir los factores de capacidad, o sea, cada vez, ahora vas a pagar menos por tener acceso a la luz y ha aumentado los costes volumétricos, o sea, la tarifa volumétrica, especialmente en los periodos pico. Los cálculos que han hecho es que aproximadamente con un consumo igual tú te vas a quedar pagando más o menos lo mismo, ¿no? O sea, todo el caos, el escándalo, el revuelo que se ha originado, que la tarifa va a ser mucho más eléctrica, todo esto viene asociado a que el precio en el mercado mayorista ha sido mucho más caro durante estas 2 últimas semanas, ¿no? O sea, pero claro, el problema es que como la tarifa es tan complicada, la gente no llega a entender y ser capaz de diferenciar lo que viene de un lado y lo que viene de otro, ¿vale? Entonces, ¿qué me dices? ¿Cómo va a impactar esta tarifa? Yo soy bastante reticente a pensar que los consumidores residenciales van a cambiar los patrones de consumo que tienen actualmente, ¿vale? Los consumidores residenciales, todos los estudios dicen que la demanda residencial es una demanda tremendamente inelástica. Y por inelástica me refiero a que tú no tienes capacidad de cambiarla. Tú llegas a casa reventada del trabajo o reventada del trabajo y lo último que te apetece es decidir que te vas a programar tu vitrocerámica para que esté durante 1 hora hirviendo las patatas a las 3 de la mañana para comértelas al día siguiente, ¿no? El tema de la lavadora un poco lo mismo. O sea,
hablan un poco de broma, ¿no? Pero, o sea, la lavadora luego la tienes que tender. Tú no puedes poner una lavadora en otro momento. A lo mejor puedes hacer eso con ciertos consumos muy puntuales, como pueda ser irte a dormir y en vez de cuando acabas de cenar poner el lavavajillas, hacerlo cuando te vas a dormir, que será a lo mejor 1 hora y media más tarde. Pero esos consumos son muy poco flexibles, son muy poco modificables en el tiempo, especialmente lo de los consumidores residenciales. Creo que hay dos cosas de las que hablar, consumidores industriales y consumidores residenciales. Los consumidores industriales tienen más capacidad para mover ciertos consumos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que al final genera, técnicamente está bien planteado, ¿no? Es lo que dice la literatura científica, todo el mundo dice que tenemos que acoplarnos más, tenemos que reducir los picos y que con incentivos de precios, con señales de precios, la gente lo hará. Pero si la gente no entiende cómo funciona la factura eléctrica, ¿cómo le estamos pidiendo que reconozca que hay 3 tramos diferentes, que se tienen que apuntar cuando tienen que poner el lavaplatos, el lavavajillas, etcétera? O sea, yo soy bastante escéptico a que esto vaya a modificar los patrones de consumo de los consumidores residenciales a una escala elevada. Ahora, además de eso, lo que genera es un revuelo, ¿no? Un poco parecido a lo que pasó con los chalecos amarillos, diciendo, ¿qué pasa? ¿Que vamos a hacer una transición energética y lo voy a pagar yo? O sea, yo soy el que tengo que cambiar todos mis hábitos de consumo cuando consumo proporcionalmente nada, simplemente para que todo se acople un poco mejor. O sea, creo que al final, socialmente, lo único que hace es generar rechazo hacia este tipo de políticas que son tan necesarias, pero que no sé hasta qué punto se han planteado correctamente, al menos en el orden de hacer las cosas, y sobre todo lo que está claro que a mi juicio se ha hecho fatal es la comunicación de este tipo de políticas, ¿no? ¿Y cómo eso afecta a los consumidores grandes? Porque supongo que pueden mover sus capacidades a diferentes horarios, ¿no? Y desarrollar medidas para ajustar más a la tarifa, ¿no? Para pagar menos. Yo creo que a los consumidores industriales les viene bien, a los grandes consumidores industriales, porque los consumidores industriales sí que tienen la capacidad financiera para hacer ciertos tipos de inversiones o cambios que, a lo mejor modificando un 1% su consumo o un 5% generan ahorros muy grandes y muy considerables. Por tanto, ahí sí que genera incentivos. Lo más importante en la tarifa industrial es que el peaje fijo, ¿no? La capacidad, o sea, la tarifa de capacidad se ha reducido muchísimo, aumentando la tarifa volumétrica. Y eso creo, a mi juicio, que sí que va a hacer que ciertos consumos a nivel industrial se muevan de un lado hacia otro, ¿no? O sea, que intenten, pues, iniciar procesos antes, empezar a consumir en horas valle, mover ciertos consumos de horas pico a horas llano, etcétera. David, y algo que, recapitulando un poco lo que han estado comentando Guille, tú, sobre las componentes sociales, un poco Macho, y sobre cómo afecta a los grandes, siempre veo que sin importar el lugar, los que acaban pagando el pato, o los que acaban pagando las facturas, es la gente, la gente de a pie, los consumidores pequeños. Y muchas veces perdemos el foco entre los que realmente son grandes, las grandes empresas que consumen por un lado mucho, y los otros grandes que son los grandes generadores, las 3 empresas que mencionaste. Y es que hay dentro de pues, todo esto que nos ponemos a leer un poco para ir preparando el programa, me llegó un concepto que eran los beneficios caídos del cielo. Que, la verdad, pues, al no estar aquí no entiendo muy bien el concepto, ¿no? Pero me parece muy gracioso, muy curioso también, que, como diría yo, en todos lados se cuecen habas, tanto en todos lados tenemos este tipo de problemas que los grandes siempre se acaban quedando y beneficiando de lo que los demás hacen. No sé, ¿me puedes comentar algo de pues cómo va esto? ¿Si se puede evitar? Bueno, gran parte de toda la problemática de la subida de precios y el que se llegue a pensar que es abusiva y se le haya pedido a la Comisión de los Mercados y la Competencia que haga un estudio sobre lo que ha pasado, es que justo hace, no sé si fue la semana pasada, otra vez el ministerio dirigido por Teresa Rivera anunció una reforma del mercado eléctrico para intentar acabar
con los beneficios caídos del cielo, lo que se conoce como windfall profits, ¿vale? Este tipo de beneficios lo que representa es que si todo el mundo está cobrando exactamente lo mismo por el precio de la electricidad, hay una serie de ingresos producidos por eso que no deberían de estarlos cobrando. ¿Por qué? Por ejemplo, con los derechos de emisión de CO2 que actualmente en Europa han superado, creo que están alrededor de los 50 euros por tonelada de CO2, esos derechos de emisión se trasladan a las emisiones que genera, por ejemplo, una central de gas. Si esa central de gas imputa ese coste del carbono al precio de la luz, lo que hace es que el sistema, o sea, todo el mercado, aumente de precio. Ese aumento de precio lo que hace es que repercute en centrales que no tienen que pagar por esos derechos de emisión, como puedan ser centrales nucleares, centrales hidroeléctricas, centrales eólicas, centrales fotovoltaicas, y que tengan unos beneficios caídos del cielo. Por eso se les conoce beneficios caídos del cielo, porque no van asociados ni a sus costes de producción ni a un mercado eficiente, ¿vale? Porque ese mercado lo que está haciendo es internalizar en los beneficios de ciertos productores los costes de otros, que lo que pretenden hacer es un incentivo para que se mueva la producción con combustibles fósiles a otra producción con combustibles renovables, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Volviendo a las grandes. ¿Que quién tiene toda la producción nuclear y toda la producción hidroeléctrica en España? Pues las grandes empresas constituidas que representan más de casi un 60% de la generación eléctrica, ¿no? ¿Cuál es la medida de presión que han tomado para intentar evitar ese tipo de regulación? Y esto es un hipotético, ¿eh? No tengo nada para asegurar que esto que estoy diciendo sea real, ¿no? Pero ¿qué es lo que se está pensando que está pasando? Que estas empresas están intentando forzar el precio a que sea más caro como una medida de presión al gobierno para que no legisle a favor de cambiar el mercado eléctrico y de retirar estos beneficios caídos del cielo que se estiman en 1.000 millones de euros al año. Curioso, a pesar, algo que mencionaste al inicio que me pareció clave es que es una cosa de seguridad nacional el consumo de electricidad. Bueno, no lo dijiste así, pero es un bien de primera necesidad, la electricidad, y por una u otra política se le acabó quedando a alguien más y puede empezar a hacer este tipo de cosas, estirar y aflojar para seguir ganando dinero. Justo venía antes de llegar al programa escuchando Hora 25, que estaban hablando, que entrevistaron ayer al expresidente Zapatero, y estaba Enrique Juliana y Pablo Simón y Lucía Méndez hablando sobre estos temas, ¿no? Y hablaban que en España nunca ha sido un bien de primera necesidad, es asumido por el Estado, ¿no? Franco lo concedió como un pago a los empresarios que realmente le apoyaron durante el golpe y durante la guerra civil, ¿no? O sea, la electricidad siempre fue dada y siempre ha estado en España en manos privadas, ¿no? La política energética, hacen un chiste, ¿no? Que se hacía en un taxi. Los 4 directores de esas empresas energéticas, o sea, los 3 directores de esas empresas energéticas y el ministro de Electricidad o de Energía del momento, ¿no? O sea, en muchos países se ha considerado así. El problema es que en España no se ha considerado así y hay unos problemas que se vienen arrastrando desde la década de 1940, cuando se empezó a fraguar y a generar todo el sistema que ha ido pasando década tras década y hace que estas empresas tengan mucho más poder que el poder que tienen en otros países, por ejemplo. Bueno, pues súper interesante y lo de los beneficios caídos del cielo, ¿no? Como un impuesto a las emisiones que aparentemente va a tener una repercusión positiva se le da la vuelta y causa ingresos donde no debería. Y bueno, también nos hemos planteado otros temas como el hecho de una medida propuesta por el Ministerio de Transición Ecológica que salió hace muy poquito, que parece que realmente va a bajar la factura de la luz. Se estima que en torno a un 13% en los próximos 5 años, por lo que hemos visto, y es el tema del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
Y bueno, queríamos que nos contara un poquito de este tema porque parece bastante esperanzador y tiene muy buena pinta. Este tema es muy interesante y es muy interesante porque al final lo que hace es repercutir los costes de la transición energética no únicamente en la factura eléctrica, sino en la factura de todos los combustibles. ¿A qué me refiero? Que esos cargos que estábamos hablando al principio que se pagan, esos cargos se pagaban únicamente mediante la factura eléctrica, ¿no? Como sabéis, a la hora de mitigar las emisiones, la transformación del sector eléctrico en un sector lo más cercano a 100% renovables es probablemente lo más barato y lo más rápido de hacer. Entonces, una de las cosas de las cuales hablaba el ministerio y por el cual proponía esto es de si estamos pidiéndole a la gente que lo que tiene que hacer es electrificar su demanda, electrificar sus necesidades energéticas y lo que tenemos que hacer es empezar a consumir más renovables, lo que tampoco es justo es que todos esos costes se vean únicamente repercutidos en la factura eléctrica. ¿Cuál es el plan del ministerio? Lo que plantea el ministerio es, vale, que estos costes se repartan entre todos los tipos de combustible. Gas natural, diésel, gasolina, etc. Lo que hace es poner impuestos sobre el resto de combustibles, abaratar los costes que estaba pagando la electricidad en este sentido, ¿no? Y empezar a compensar que sean un poco todos los factores, o sea, y todos los vectores y fuentes energéticas las que tengan que pagar por esta transición energética que estamos llevando a cabo y que va a necesitar cantidades ingentes de dinero, inversiones en infraestructura, en nueva generación, en nuevas líneas de transporte, en mejoras en las redes de distribución, etc. Sí, es como repartir un poquito los impuestos que estaban yendo a la electricidad, cogerlos y... Espera, ahí tengo la grande cogida, perdón. Tosías, no se puede toser, que quedas muy mal. Estoy en sitio cerrado. Que es un poquito coger los impuestos que se estaban aplicando sobre la electricidad y repartirlos en el resto de, bueno, en los combustibles fósiles, ¿no? En el diésel, en la gasolina, en estas fuentes. Supongo que esto no le habrá hecho mucha gracia a Repsol, Cepsa y otras grandes... Solo tienes que mirar las declaraciones de John Josu Imaz, el representante de Repsol. Y efectivamente no les hace mucha gracia, pero es muy interesante porque últimamente están saliendo cada vez más artículos, ¿no? de gente no especialista en temas de energía hablando sobre temas de energía, ¿no? Porque toda esta transformación lo que implica son ingentes flujos de capital, como decía antes, y por tanto, cada vez que hay una transformación en un sector que tiene en cuenta tantísimo dinero, siempre hay perdedores y siempre hay ganadores, ¿verdad? Entonces lo que hay es una batalla también entre las élites empresariales, ¿no? Acerca de cómo repartimos los costes, dónde invertimos todos los fondos Next Generation, ojo con todo el tema de los fondos Next Generation, hacia dónde van a ir, hacia dónde se van a canalizar, quién se va a ver más beneficiada por ese tipo de fondos. Y aquí se ve claramente una pelea entre los antiguos como líderes del sector, ¿no? Todas estas empresas fósiles, las Big Seven, ¿no? que llamaban a las empresas petrolíferas, y los nuevos gigantes del sector, como pueda ser, que hemos visto últimamente, los Tesla, los Iberdrola, las grandes empresas, las nuevas grandes empresas eléctricas, etcétera. Sí, de hecho, bueno, ahora dentro de estas medidas nuevas que están habiendo, una de las que más ha sonado este año también ha sido las subastas de energías renovables. No sé si podrías contarnos un poco por encima lo que ha sido, porque no entendí muy bien si están poniendo ya el precio a muchos años vista o qué es lo que están haciendo con esta subasta. Vale, la subasta las subastas de generación renovable son bastante interesantes porque al final, si tú subastaras un cuadro, ¿qué haces? ¿No? Van a vender un cuadro y la gente se pone a pujar. Y Alberto dice que quiere pagar 100, de repente Álvaro dice que quiere pagar 110, Michelle dice que quiere pagar 120 y Guillermo dice que quiere pagar 150. Nadie dice que quiere pagar más, adjudicado por 150. ¿Vale? Aquí lo que hacemos es exactamente... hacemos un proceso parecido, pero a la inversa. Le decimos a las centrales de generación, mirad, vamos a ofrecer
3.000 megavatios. Y lo que ofrecemos es pagarte a un precio mínimo de tanto dinero, ¿no? Esas eran las primeras, o sea, te ofrecemos pagarte a un precio fijo, ¿no? Tú eres una central solar fotovoltaica y yo te digo que a los próximos 20 años, ¿qué precio necesitas para que yo te compre? Y la central fotovoltaica dirá 20, 30, 25, 27, 35 euros el megavatio durante esos 20 años. Es lo que yo necesito para ser rentable. Entonces, el gobierno cierra una serie de normas, cuánto tiempo, si el precio va a ser fijo, etc. Y lo que hace es decirle a las empresas, vale, pujad. Cada empresa hace un tipo de oferta y lo que haces es ordenar las ofertas de más barata a más cara. Y entonces, a la inversa de lo que haríamos con el cuadro, que es coger la oferta más cara, lo que el gobierno hace es coger las ofertas más baratas hasta llenar el cupo que tiene, ¿verdad? Lo que hace es, pues todas las ofertas hasta llegar a 3.000, las más baratas, son a las que yo asigno. Y se firma un contrato con con esas empresas promotoras de esas centrales, por las cuales van a vender su electricidad durante los próximos 20 años a un precio fijo. Vale. Y este año ha ido bien, porque la gente como tenía mucho miedo al principio de, bueno, van a subir el precio de la electricidad, bueno, siempre dicen lo mismo, ¿no? Entonces... es justo lo contrario, ¿no? Porque al final el problema de lo que contábamos al principio del sistema marginalista, ¿no? Del mercado eléctrico, lo que hacía era que si entraban renovables podían bajar la curva, pero de repente a lo mejor estaban cobrando unas renovables que les cuesta producir a lo largo de su vida útil a 20, están cobrando a día de hoy estaban cobrando a 80, a 90 euros el megavatio hora, ¿vale? Lo que se consigue con esto es que esa bajada, esos aprendizajes tecnológicos que hacen que la electricidad sea cada vez más barata, asociado a que la tecnología fotovoltaica y eólica son cada vez más baratas, se traslada al consumidor mediante el hecho de que no va a cobrar 80. Me ha dicho que va a cobrar 30, cobrará 30 durante toda su vida útil, ¿vale? No estará asociado a las fluctuaciones que tenga el mercado. Esto tiene algo también interesante por el otro lado, que como tú aseguras unos flujos financieros durante mucho tiempo, los proyectos también tienen menos riesgo a la hora de financiarse. Y como tienen menos riesgo a la hora de financiarse, pueden conseguir mejores condiciones de financiación y por tanto ser todavía más baratos. Yo ahí tendría solo una pregunta para no extenderlo un poco más, que es el hecho de la energía entre energía pagada y energía producida. Porque el sistema de subastas lo intentaron implementar un par de años en México hace un tiempo, y el problema era que cuando las centrales no podían producir por algún fenómeno, porque llovía o porque estaba nublado o porque no lo contemplaban, aún así se les tenía que pagar, y porque ya había estado subastado, y aparte se tenía que cubrir esa demanda, y esa demanda entraba al coste de la empresa estatal. Entonces al final la acababan pagando aunque no produjeran. Bueno, creo que México y todo su sector energético es un mundo y sería súper interesante que algún día, no sé si lo habéis hecho ya, hicierais un podcast sobre el sector energético mexicano, todos los intereses que hay ahí y encima más con las reformas de esta cuarta transformación que dice el gobierno actual que quiere promover, que también tienen mucho en cuenta el sistema eléctrico. Obviamente, como toda política energética, las subastas se pueden diseñar mejor o peor. O sea, hay subastas muy mal diseñadas que al final lo que hacen es convertir una buena idea en una mala idea. O sea, en aplicarla mal y que genere más costes para el sistema. En el caso de las subastas, de las últimas subastas, las de 2019 y 2020, la de 2020, que ha sido este año, por lo que se paga es por energía inyectada, por megavatio hora inyectado. O sea, si de repente tú no produces, tú no inyectas. O sea, a ti no te pagan a ese precio, ¿no? Por tanto, o sea, podríamos también estar hablando muchísimo tiempo sobre cómo diseñar subastas, porque hay, y encima más ahora, muchísima literatura científica preocupándose sobre la forma más eficiente de diseñar subastas. Pero vamos, que una buena idea se puede aplicar mal. Y es muy importante diseñar las subastas de forma correcta. Sí, se ve mucha semejanza aquí en Brasil, también pasamos algo parecido. Todavía tenemos un mercado eléctrico un poco distinto,
porque seguimos con una centralización, ¿no? Un sistema interligado nacional. Y que, bueno, ahora los años 90 empezó el mercado libre, pero hoy tenemos como 25-30% del mercado libre, del restante del gobierno y tal, pero estamos caminando para el mismo ritmo y tal. Y las subastas también, que pasa aquí es que las empresas medianas están como complicadas porque no tienen tanto recurso, tan poco inversión y lo pierde a la hora de competir, ¿no? Pues bueno, es un asunto bastante problemático. Y sobre los mercados de capacidad, ¿cómo lo ve David? ¿Cómo lo tiene eso? ¿Cómo es la implantación de ese mercado? ¿Qué puede decir a nosotros ahí sobre el mercado de capacidad? Bueno, antes de todo, porque me parece muy interesante y creo que no lo habíamos mencionado, ¿no? Tanto lo que has comentado sobre el tipo de subastas y cómo diseñamos las subastas. Algo muy importante es que las subastas también se pueden diseñar para intentar favorecer este tipo de proyectos, ¿no? O sea, proyectos de pequeñas empresas, proyectos más pequeños, proyectos con una vertiente social como puedan ser comunidades energéticas que planteen pequeños proyectos como de 2, 3, 4 o 5 megavatios y que tengan criterios también que intenten favorecer que no siempre las solo puedan ganar estas grandes empresas, ¿no? Ahí vuelvo a lo que estaba comentando antes, contestando a Alberto, que el diseño de esa política y sobre todo de esas subastas es muy importante. Y una subasta puede estar hecha para favorecer a los grandes y no tener criterios sociales, puede estar hecha para intentar que hayan proyectos más pequeños, puede estar hecha para intentar que hayan proyectos más pequeños y tengan una vertiente social y de democratización de la energía. Y bueno, o sea, al final en esos pequeños detalles es también en cómo acabará configurándose el sector eléctrico del futuro, ¿no? Respecto a lo que comentabas de los mercados de capacidad, la capacidad va a ganar importancia en cuanto a que obviamente nadie quiere que su sistema eléctrico pare o de repente le tengan que cortar la luz o porque llega una ola de frío haya 3 días sin electricidad o con facturas hasta $10,000 al mes como pasó en Texas en febrero. Pero a la vez, como cada vez hay más renovables y no somos, o sea, y tecnológicamente tú no puedes controlar cuándo sopla el viento y cuándo no, o cuándo brilla el sol y cuándo no, cada vez vamos a necesitar más capacidad que nos proporcione seguridad al sistema. Entonces, esa capacidad va a aparecer por varios frentes, ¿no? Vamos a tener almacenamiento, tanto a corto plazo como a medio plazo. Por eso estamos viendo cada vez que entran más, pues, proyectos con baterías, bombeo hidráulico, lo que se conocen como flywheels o todo este tipo de almacenamiento. Vamos a ver cada vez más flexibilidad por parte de la demanda. Decirle a la gente que pagarle a los consumidores porque en algún momento corten su demanda, reduzcan su demanda o muevan su demanda. Esto es también todo lo que viene conocido con la literatura científica y en la regulación como el concepto de los agregadores de demanda para dar servicios al operador del sistema. El operador del sistema es quien se asegura que el sistema eléctrico siempre esté funcionando. Y vamos a ver cierto tipo de generadores renovables y no renovables que tienen la capacidad de responder al sistema, ¿no? Y este tipo de... Por ejemplo, cuando nos ponemos a hablar de tecnologías renovables que son capaces de dar este sistema es pues la solar térmica, que es capaz de concentrar mucha energía térmica en sales y con eso puedes seguir produciendo durante una serie de horas que no brilla el sol, ¿no? Y eso te permite gestionar cuándo produces y cuándo no produces y complementar a pues los molinos, la solar fotovoltaica que no eres capaz de controlar. Otra, pues por ejemplo, la hidráulica que estábamos comentando, que tienes capacidad de abrir las compuertas y de repente turbinar energía o no, van a ser lo que van a estar en los mercados de capacidad. ¿Y por qué necesitamos diseñar mercados de capacidad? Porque ese tipo de centrales que no van a estar operativas todas las horas necesitarán recuperar los costes de inversión. No olvidemos que cuando hablamos de energía hablamos de costes de inversión muy elevados.
Y cuando hablamos de renovables hablamos de costes de inversión todavía más elevados. Y solo operando en ciertas horas probablemente no sean rentables y no recuperen su inversión. Entonces su valor no vendrá únicamente de dar electricidad, sino de dar electricidad cuando más necesaria es. Y a eso es a lo que se refieren cuando hablamos de mercados de capacidad. Pagar a las centrales no por la energía que producen, sino también por el valor y la seguridad que le dan al sistema. También creo que lo hablábamos hace poco, ¿no? Se sacó ese decreto que lo que intenta es hacer una consulta de cómo deberían ser los mercados de capacidad. El Ministerio de Transición Ecológica ha hecho un primer borrador de cómo creen que debería ser y ahora mismo a nivel español está en borrador, en consulta con los diferentes agentes del sector. ¿Hay otros países que ya tengan mercados de capacidad mejor establecido, una legislación ya implementada respecto a este tema? Sí, por ejemplo, en Reino Unido hay mercados de capacidad que funcionan. Hay otros sitios que también los hacen. En Alemania hay mercados de capacidad semanales. O sea, hay subastas de capacidad semanales. O sea, aquí empezamos a combinar los diferentes tipos de políticas que pueden servir en el sector eléctrico y para conseguir la capacidad lo que haces son subastas para conseguirla al mínimo precio, etcétera. David, y ahora que lo mencionas y que también me atañe, me siento atañido porque hemos hablado de eso en algún podcast, a ver si aparece por aquí arriba. El tema del almacenamiento con las baterías, y con hidrógeno, con las centrales hidroeléctricas, pero lo mencionas bien, pero este tema, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el que cada vez haya más demanda y que se vayan a comprar baterías? ¿Realmente se va a hacer más barato? ¿Le va a dar fiabilidad a este tipo de centrales? El hidrógeno como vector y que suena mucho, que se puede utilizar en Europa, que puedan producirlo y que lo puedan mover, y los trenes, no sé, ¿le ves realmente futuro a todo esto y que se pueda implementar no sé, en el mediano plazo o en el corto? Como os decía, creo que las baterías van a jugar un papel principal y cada vez más importante en el sector eléctrico, ¿no? Además, especialmente las baterías de iones de litio están bajando sus costes de una manera rapidísima, parecida también a lo que estaba haciendo, lo que viene pasando con los paneles de solar fotovoltaica. Y por tanto, yo creo todo esto debido a la gran capacidad de industria y a la cantidad de demanda que existe para esto, principalmente por los vehículos eléctricos, pero también para el sector eléctrico. Yo creo que van a pasar, le van a dar mucha seguridad al sistema, son necesarias y vamos a ver cada vez más entrada de baterías al sistema. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de diferentes tipos de políticas y diferentes sistemas, en California hay ahora mismo políticas específicas para hibridar centrales solares de solar fotovoltaica con baterías, con almacenamiento de baterías, ¿no? Hay subvenciones especiales para que la solar fotovoltaica almacene parte de la energía que produce en las horas centrales del día en esas baterías para inyectarla luego a red por la noche cuando hay más demanda. O sea, están habiendo encima políticas específicas sobre esto. Respecto al hidrógeno, que creo que es otro de los temazos y que encima últimamente está generando muchísima controversia y muchísimo debate, mi punto de vista es que el hidrógeno en el sector eléctrico no va a entrar con tanta facilidad y no lo vamos a ver a corto plazo seguro, y a medio plazo yo lo dudo. Pero no es por un tema de dogmatismos, es simplemente porque creo que el hidrógeno es muchísimo más caro de lo que puede ser las baterías o la generación con renovables, ¿no? Pasa un poco lo mismo que con la nuclear. Hay una parte de pensar de si sí o si no a nivel a otras, o sea, por otros motivos o por otras razones, pero cuando tú llegas al nivel económico, o sea, el hidrógeno va a ser es muchísimo más caro que lo que es que el precio que tú puedes conseguir con bombeos, con baterías de iones de litio, etcétera. Creo que el hidrógeno va a tener un papel súper relevante en en descarbonizar otro tipo de procesos a los cuales la energía le va a costar mucho llegar. Procesos de calor intensivo y de alto calor en la industria, procesos muy intensivos en energía como puedan ser industrias de acero, de cemento, algunas químicas, etcétera.
Sí, yo te iba a preguntar, en este mercado de capacidad, por ejemplo, imagínate que tengo una instalación de baterías, ¿cómo entro como un generador más a poner mi precio o cómo funciona eso? Pues esto, claro, estamos hablando de cosas que todavía no están, ¿no? Entonces, si queremos hablar del mercado de capacidad en España, todavía no está, todavía todo es tentativo, pero lo que suele pasar es que tú te comprometes a dar energía en ciertos momentos y por tanto se te paga por que en esos momentos tú des la electricidad o como mínimo la hubieses podido dar. No sé si me explico. Vale, te paga... pero entonces es un precio fijo, digamos. Es como que decíamos antes de las subastas de energías renovables. De nuevo, puede ser un precio fijo o puede ser un precio fijo por estar disponible y luego otro fijo por el volumen que des. Ah, bueno, claro. Claro, depende cómo lo diseñes. Exacto. Volvemos de nuevo al tipo de diseño de esas políticas y de esa regulación, cómo se haga. Bueno, David, yo te quería comentar que, bueno, el tema del almacenamiento es súper interesante, ¿no? Porque va directamente de la mano de las renovables, si no la transición va a ser muy difícil. Pero ya que te tenemos aquí, voy a sacar un nuevo tema que nos comentes un poquito sobre el déficit tarifario, ¿no? Cómo esos ingresos esperados por temas de peaje y tal en la electricidad no se ajustan a los costes reales del suministro. No sé, ahora mismo, la verdad es que era un tema que tengo muy poca idea, pero me parece súper interesante y creo que la mayoría de gente no lo conoce. Vale, por acabar con lo que estábamos hablando antes, os recomiendo mucho un podcast que hace David Roberts, que se llama Volt, el podcast, y ha hecho un podcast sobre baterías que se llama Battery Week y tiene no sé si son 3 o 4 episodios hablando de los diferentes tipos de baterías, para qué funcionan las baterías, cuáles son los competidores de las baterías, etc. Si queréis, luego os lo paso para que también lo dejéis, porque me parece un podcast bastante interesante, hecho por un periodista especializado en estos temas, con lo cual es bastante ameno y fácil de seguir. Respecto al déficit de tarifa, creo que el déficit de tarifa va un poco ligado también con el fondo tiene un nombre tan raro y tan largo que nunca me acuerdo. Fondo de la transición de sostenibilidad de no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Sí. Lo que hablábamos antes sobre que todos los combustibles paguen los mismos, paguen los costes de esta transición. Lo que realmente ha pasado es que, como era la electricidad la que pagaba todos los costes de la transición energética, toda la política energética que se ha hecho alrededor de fomento de las renovables la ha pagado la factura eléctrica. Obviamente, ya habéis visto lo que ha pasado esta semana con el cambio de las tarifas eléctricas. Políticamente es muy duro traspasar los costes a los consumidores finales que vean en su factura eléctrica mes a mes cómo va aumentando, por tanto se cabreen y dejen de votarte. Los gobiernos ahí se enfrentan a un dilema bastante complejo entre la equidad, los derechos a la energía que todo el mundo tiene para vivir una vida digna, el traspaso de costes, cómo organizas todo, cómo planificas la política del futuro, etc. ¿Qué pasa? Que durante un periodo de tiempo, especialmente fue como desde 2005 hasta 2014, el incremento de los costes debido a los pagos por capacidad que se le hace a las centrales de gas, los pagos de primas a las renovables y todo el fondo de transición a la competitividad que se hizo en los años 90 para acompañar a las grandes empresas para transitar hacia un mercado liberalizado, no fueron imputadas al coste real de la factura. ¿Qué pasó? Que lo que fue acumulándose fue deuda. Fue deuda que se le debe a esas empresas. Todos los años había déficit de tarifa, un porcentaje, que iba acumulándose cada vez más. Entonces, ese déficit se solucionó hace una serie de años, no sé si fue en 2014 o en 2015, con los cambios de tarifa, pero sigue habiendo una gran cantidad a pagar por una serie de costes que otro de los debates que podríamos hablar es si han sido realmente bien auditados, si esos costes reflejan los costes que las empresas realmente han tenido, ¿no? O sea, no sé si me he explicado más o menos, porque es un tema complejo que daría para hablar muchísimo tiempo. Yo creo que daría hasta casi para un capítulo únicamente sobre el tema del déficit de tarifa, pero más o menos es eso, ¿no? Pagos regulados que se hicieron a centrales de gas, centrales renovables y a las nucleares, sobre todo por la moratoria nuclear,
y que no fueron traspasados a los consumidores finales de energía. Entonces se quedó con una especie de... Se inventó el tema del déficit de tarifa y se quedó a adeudar por parte de consumidores. Gobierno está un poco en un limbo, en una nube ahí, de que hay millones a pagar y no están pagados. Sí, porque creo que en 2013 llegó a casi 30.000, de hecho, bueno, estaba mirando el dato, 26.000 millones en 2013 de déficit de tarifa, y una excusa que daban o un motivo importante que daban desde las grandes empresas era que era causa de las primas a las renovables que hubo donde los gobiernos de Zapatero entre 2005 y 2010, esos años. ¿Tú crees que eso favoreció o no tiene mucho que ver? Bueno, eso para mí era una forma como de quitarse la responsabilidad de encima, ¿no? Porque como os comentaba al principio, el déficit de tarifa no es... O sea, también incluye las primas a las renovables, pero la mayor parte de los costes vienen asociados de la moratoria nuclear de los años 80, todo asociado a parar todo el desarrollo nuclear después del accidente de Chernóbil, a todas las centrales de gas que se instalaron a principios de los años 2000 en los gobiernos de José María Aznar, planteando unos incrementos de demanda eléctrica que nunca se llegaron a suceder y por tanto se le está pagando a esas centrales de gas. De ahí también viene parte del déficit de tarifa y de lo que también comentábamos con el Fondo de la Transición a la Sostenibilidad, de que al final la tarifa eléctrica está pagando toda la política energética y de mitigación de emisiones de cambio climático que existen a nivel estatal. Entonces la pregunta también es de ¿ese déficit de tarifa debería ser solo del sector eléctrico o debería de estar compensado por otros sectores que también se benefician de esa transición energética que está ocurriendo y que únicamente la está pagando el sector eléctrico? Respecto a lo que decíais, estaba acordándome cuando comentabais lo de 2013, hay un artículo muy interesante de Natalia Fabra y Jorge Fabra sobre el déficit de tarifa en el sector eléctrico español, que lo publican en 2013 y que habla mucho de este tema y explica este tema. Natalia Fabra es una catedrática en Economía de la Regulación de la Universidad Carlos III de Madrid y Jorge Fabra fue presidente de Red Eléctrica, miembro del Consejo Nacional de Energía, miembro del Consejo Nacional de Seguridad Nuclear a día de hoy, que explican todo este tema desde un punto muy interesante. También os lo compartiré y así lo podéis poner en caso de que tengáis una descripción en el podcast o algo así. Sí, lo ponemos en la descripción. Entonces, ¿alguna solución para este déficit es simplemente pagarlo o hay algo que se pueda hacer? Bueno, o sea, obviamente los déficits estas, como toda deuda, se puede pagar, cambiar, modificar, repartir. Bueno, yo imagino que el déficit de tarifa en algún momento se habrá de pagar parte de él o no todo o no. O sea, no sé qué se va a hacer con todo el déficit de tarifa. El déficit de tarifa ya se ha equilibrado. Desde 2015 ya no ocurre por el cambio de tarifa ese que aumentó las tarifas en 2014 impulsado por el ministro Soria. Y bueno, yo imagino que parte de la solución que intentará dar el gobierno es conseguir más recursos a través de este tipo de fondos, de mayores impuestos en otro tipo de consumos. Y lo que a mí me gustaría que pasara es que se hiciese una auditoría real sobre los costes que tienen tanto las centrales nucleares, las distribuidoras, las transportistas, que nos planteáramos si no tenemos que empezar a cerrar algunas centrales de ciclo combinado que no estamos utilizando para nada, etcétera, ¿no? Sí, porque además esto también iría en línea también con los beneficios caídos del cielo que estábamos hablando antes, ¿no? Si auditamos todos los costes, sabremos exactamente los costes que ha tenido cada cosa. Y también con lo que estabas diciendo de cerrar las centrales de ciclo combinado, yo estaba pensando que ahora sí que se espera un crecimiento de la demanda eléctrica. Tal vez en el futuro sí que se puedan utilizar, ¿no? O no se espera una demanda tampoco tan alta como la que hay con estos ciclos. Bueno, al final, o sea, a lo mejor se pueden tener ahí, pero que sepamos que el coste de tener ese tipo de ciclos es altísimo, ¿no? Porque no están trabajando casi en apenas horas. Y las pocas horas que participan, los precios que reciben no les permiten compensar sus costes. Por tanto, lo que estamos haciendo es pagarlo a través de otro tipo de cargos, ¿no? a la factura eléctrica.
Bueno, tenemos actualmente instaladas más de 20 gigavatios de centrales de ciclo combinado. Mi pregunta es si no sería interesante hacer un estudio para analizar realmente cuántos gigavatios de ciclo combinado necesitamos. O sea, porque muchas veces aquí lo que a mí me parece es que las políticas se hacen sin números. Y sin números detrás es muy difícil hacer políticas. O sea, ¿cuántos gigavatios de gas natural o sea, de centrales de ciclo combinado vamos a necesitar para conseguir los objetivos del PNIEC, los objetivos a 2040, los objetivos a 2050? ¿Vamos a necesitar 20 gigavatios de gas? Si no los necesitamos, vamos a plantearnos cómo cerrarlos, ¿no? Sí, y David, a ver, hablamos del futuro de diferentes tecnologías de generación. ¿Qué futuro, no sé, cuáles son los pronósticos en los planes no sé, en las, ¿cómo se llaman? Los planes de 2050, por ejemplo, para la nuclear? Bueno, creo que la pregunta se podría dividir como en dos subpreguntas, ¿no? O sea, ¿cuáles son los planes que están estableciendo los gobiernos para conseguir la descarbonización total del sector eléctrico en los diferentes países, tanto a nivel de la Unión Europea como tanto Estados Unidos, China, etcétera? Como, por otro lado, qué rol juega la nuclear en todas estas partes, ¿no? Y la nuclear la podríamos dividir qué rol juega en los modelos y en los planes y qué rol juega en España, ¿no? Porque en España las nucleares se van a cerrar, había un plan de cerrarlas a corto plazo, de repente han tenido que empezar a prorrogar las concesiones porque la empresa pública que hace el decommissioning de las centrales nucleares no tiene capacidad para cerrar tantas centrales a la vez. Por tanto, se ha extendido y se ha planificado el cierre de las centrales nucleares de aquí a 2035 o 37, si no me equivoco. Por tanto, bajo mi punto de vista, las centrales nucleares van a jugar un rol cada vez menor en los sistemas eléctricos, al menos en los países occidentales, donde los crecimientos de demanda no van a ser tan acusados. No sé cuál es el papel, no lo tengo claro cuál es el papel que van a jugar, por ejemplo, en grandes países que consumen muchísima energía y que encima se están basando su generación a base de carbón, como puedan ser la India o China. Y después, respecto a los planes, la verdad es que a mí hay una frase que decía, no sé si era Eisenhower o Patton o uno de estos generales americanos, que los planes no sirven para nada, pero planificar es esencial, ¿no? O sea, los planes no se van a cumplir a rajatabla probablemente, pero sí que estamos viendo la planificación de cada vez meter muchísima renovable a los sistemas eléctricos. Muchísima es, digo, niveles ingentes que no estamos viendo. Creo que vamos a ver crecimientos exponenciales de la cantidad de renovables que se van a conectar al sistema, sobre todo debido a los costes de solar fotovoltaica y de eólica. Y cuando bajamos, por aterrizarlo a nivel estatal, por ejemplo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, lo que plantea es que movernos de 2020, que teníamos aproximadamente un 40% de la generación de origen renovable, a movernos a que la generación de origen renovable en 2030, o sea, en apenas 10 años, pase del 40 al 74%, es casi multiplicarla por 2, ¿vale? Y esta generación vendrá principalmente asociada a solar fotovoltaica y a eólica, como se estaba comentando. Algo de solar térmica, pero principalmente vendrá eso. Un estudio también muy reciente, por continuar hablando de planes, ¿no? que me parece muy interesante, es un estudio que han estado 2 años realizando en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, que es el Net Zero America, que lo que habla es de descarbonizar completamente toda la economía americana, y habla también, pues eso, ¿no? De instalaciones brutales de solar fotovoltaica, de eólica, de solar fotovoltaica tanto a nivel de grandes plantas como a nivel distribuido, enormes inversiones en nueva infraestructura de transporte y de distribución, etcétera. Entonces, estas nuevas centrales nucleares que están surgiendo, creo que van por la 4ª generación. ¿Tú no ves nuevas plantas instaladas en España de este tipo, no? ¿Están surgiendo dónde? En Francia y en Rusia, creo. Pero en los artículos, porque instalada todavía no hemos visto no hay ninguna, ¿no?
Y las últimas centrales que se están proyectando, que creo que estamos hablando de, creo que es una planta en Francia, Hinkley Three Point en Reino Unido, y hay otra planta en Finlandia, que creo que son las 3 grandes plantas a nivel europeo que se están planteando. El problema es que cuando te piden también subsidios para decirme, no, asegúrame a qué precio te vendo la electricidad. Por ejemplo, la planta en Reino Unido, estamos hablando de que está pidiendo un precio fijo por megavatio hora inyectado de alrededor de 100 euros el megavatio hora. ¿Vale? Cuando hablamos de 100 euros el megavatio hora y lo comparamos con lo que ha salido en la subasta, en esta última subasta de hace apenas unos meses en España, en la que tanto la eólica como la solar estaban a 29 euros el megavatio hora, el problema de la nuclear no es que el uranio vaya a acabarse a medio plazo. El problema no es que tenga unos riesgos, aunque de una baja probabilidad, de una catastroficidad enorme. El problema tampoco es todo el almacenar y tratar los residuos. El problema tampoco es todas las éticas intergeneracionales, que todo esto son problemas, sino es que el mayor problema es que económicamente no son viables este tipo de centrales con los criterios de seguridad que se exigen actualmente. Y no, yo no veo nuevas centrales nucleares en España y no sé si las veremos. Creo que mucho debería avanzar la tecnología para que podamos llegar a ver nuevas centrales nucleares en España. Pero lo que seguro que no veremos son centrales nucleares antes de 2035. No lo dudo también. Sí, porque además la tendencia, yo creo que la mayor utilidad que tiene, y por lo que a mí me surge tal vez la duda, ¿no? La sombra de la duda, es por lo estables que son, ¿no? Porque si queremos poner muchas renovables, el problema que tenemos es la inestabilidad, pues no siempre hace sol, no siempre hay viento, esto siempre, que se dice siempre. Claro, pero esto es muy curioso porque realmente se habla de las centrales nucleares como que tienen muchísima estabilidad y es cierto, te generan una base, ¿no? Pero esa base es muy poco flexible. Y justo lo que necesitan las energías renovables es flexibilidad. Porque si tú tienes una central nuclear que está produciendo, tú no puedes modificar la cantidad de energía que está produciendo, como decíamos al principio. Generará siempre aproximadamente, pues, a una base fija. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú tienes renovables y vas a producir mucho con esas renovables, ¿qué haces? ¿Paras las renovables para que siga produciendo la nuclear? ¿No? El problema de la nuclear, que también está pasando, también están diciendo que los reactores de cuarta generación serán capaces de acoplarse, amoldarse, pero la cuestión es que los reactores actuales no tienen capacidad para mover la carga con la rapidez y la flexibilidad que requieren los flujos naturales con los cuales aprovechamos la generación eólica y la generación solar, ¿no? O sea, al final muchas veces lo que pasa es que la nuclear es una competidora de las renovables. Más que un apoyo, lo que hace es competir con ella a niveles de penetración muy altos en el sistema. Y ahora que mencionas que no habría grandes centrales, bueno, nuevas centrales nucleares, pero que sí hay un futuro con la solar fotovoltaica y la eólica, ¿qué pasa con estos megaproyectos de megaparques fotovoltaicas como se ven en muchos lados? China que mete paneles y cubre hectáreas y que en todos lados se plantean de este tipo de parques. No sé, ¿qué opinión te merece al respecto? También, no sé, estamos tomando suelos que podrían ser para alguien más, que se podrían utilizar, no sé, para hacer comida, para producir comida, o algo que le gustaría a Álvaro también, yo creo que también, que sea más distribuida, que cada quien tenga su propio panel en su casa y pueda consumir un poco de lo que necesita, producir un poco de lo que necesita, en lugar de tener todos estos monstruos ahí ocupando espacio. Bueno, esto yo creo que lleva a un concepto que no se ve y que no está claro, y es que el concepto en sí mismo de transición energética es un concepto en disputa a nivel discursivo. O sea, el concepto de transición energética no está definido todavía. ¿Qué es transición energética? Porque hay mucha gente que cuando habla de transición energética habla de, bueno, pues vamos a democratizar el sector, vamos a conseguir que toda la energía sea mucho más distribuida, etc. Pero mucha gente cuando plantea transición energética plantea los mismos modelos que existían en el siglo XX de grandes centrales con grandes líneas de transporte y después llevados a la distribución.
Claro, este modelo, este sistema, lo que genera es reproduce dinámicas de concentración de la infraestructura de generación eléctrica en pocas manos, concentración de la explotación a lo bestia de recursos naturales, en este caso de suelos, y lo que está generando en muchos países son grandes niveles de oposición, ¿no? No hace falta que hablemos de los grandes niveles de oposición que hay, por ejemplo, en América Latina respecto a los proyectos a lo bestia de instaurar presas en ríos. Pues está pasando también a nivel estatal que en España cada vez hay mucha más objeción respecto a este tipo de proyectos, especialmente en regiones que están mucho menos despobladas. A nivel de las zonas centrales de España, que son grandes extensiones de terreno, con un sistema de la propiedad mucho más concentrado en pocas manos, estos sistemas generan menos problemas. Pero cuando, por ejemplo, a nivel estatal te tiras hacia zonas mucho más, con una propiedad mucho más dividida y mucho más asociada al minifundio, como pueda ser toda la zona de Valencia, toda la zona de Cataluña, están habiendo grandes resistencias por parte de los pequeños pueblos de las zonas locales que asimilan este tipo de proyectos a un nuevo extractivismo por parte de grandes empresas, ¿no? O sea, instalas una central de placas solares que a lo mejor ocupa 300 hectáreas, destrozas todos los cultivos del pueblo, o sí, le pagas un impuesto al pueblo, pero no recae en ningún tipo de generación de valor para el pueblo. No genera ni muchos puestos de trabajo, ni genera economías en cascada hacia el pueblo. Y por tanto lo que estamos viendo es mucha gente oponiéndose a este tipo de proyectos que asumen que está fomentando un tipo de transición energética que es replicar el modelo, solo que en vez de teniendo centrales nucleares o centrales de carbón, teniendo centrales de placas solares o molinos eólicos, ¿no? Y vamos a ver cómo esta lucha de pueblos, de colectivos ciudadanos, va a ser muy fuerte como la transición energética no tenga un componente social y de que los beneficios le lleguen a mucha más gente, ¿no? O sea, lo que no podemos volver a hacer es socializar las pérdidas y los impactos negativos de este tipo de proyectos, que los tienen, porque los proyectos de energías renovables también tienen impactos negativos, y que los beneficios de esos proyectos se los vuelvan a quedar grandes empresas que no tienen en cuenta en ningún momento el desarrollo local. Entonces, estas grandes centrales tenemos que pensar si podemos vivir sin ellas. Quiero decir, ¿hay suficiente espacio en los tejados de las casas, de las ciudades o en sitios para hacer esta generación de otra manera? ¿O estamos abocados a tener estas grandes centrales de un modo u otro? Para mí, o sea, muchas veces cuando se plantea esta discusión, se plantea como una discusión binaria, ¿no? De o todo grandes centrales o todo en tejados. O sea, la discusión para mí no está ahí. Creo que al final la solución llegará complementando estas dos cosas, ¿no? Las grandes plantas, que también tendremos que decidir hasta dónde es una gran planta y hasta qué tipo de plantas queremos. O sea, porque podemos perfectamente tener plantas de 10 megavatios, de 20 megavatios y no tener que hacer plantas de 80, 90, 100, 300, ¿no? Y lo que tenemos que decidir es cuánto vamos a fomentar el autoconsumo, cuánto vamos a fomentar que tengamos instalaciones distribuidas. Yo creo que ahí está un poco el debate, ¿no? O sea, no va a ser o 100% un modelo o 100% otro modelo, ¿no? Creo que va a ser un diálogo entre esos dos tipos de modelo que llegará a un punto medio. Para mí el problema es que actualmente se está favoreciendo, especialmente en España, mucho el modelo de grandes plantas que tiene unos costes ambientales asociados, unos costes de uso de suelo asociados muy grandes, sin fomentar y sin facilitar mucho más toda la instalación distribuida, ¿no? O sea, para mí no podemos tener plantas grandes, o sea, vetadas y no pueden haber ninguna más, sino que deberíamos de plantearnos tener menos plantas grandes con unos tamaños más pequeños y favorecer mucho más el autoconsumo para tener un sistema eléctrico que, siendo mucho más equilibrado, a la vez sería muchísimo más resiliente. Y eso me hace recordar lo que ha pasado en Alemania, ¿no? En Bélgica también con los precios negativos, ¿no? ¿Cómo lo veis? Como ahí sí lo ha pasado. ¿Crees que España puede llegar a una situación parecida
¿Qué te parece? De nuevo, esto depende de cómo hagamos el mercado y cómo regulemos, ¿no? En España actualmente la banda de precios en la cual puede moverse el mercado diario es de 0 a 180. ¿Vale? Entonces no puede haber precios negativos porque está diseñado para que no lo puedan haber. Hemos tenido precios hace poco de 0,1 céntimo, creo que era, el megavatio hora. O sea, no, perdón, de 10 céntimos o 1 céntimo, no me acuerdo. Algo ridículo, ¿no? Casi cercano a cero. O sea, probablemente el precio no ha ido a negativo porque el mercado no permite que vaya a negativo. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Como estamos hablando de cada vez va a haber más volatilidad, una de las ideas que tiene también el Miteco es modificar esto, ¿no? Creo que el planteamiento de modificación será de que el mercado, en vez de moverse entre 0 y 180, pueda moverse entre menos 50 y 300. Van a dar una mayor amplitud al rango en el cual se puede mover. Yo creo que cuando esto pase, y cuando esto pase vamos a empezar a ver precios negativos en ciertos momentos del día. Especialmente los días que haya una combinación de mucho viento y mucha irradiación. No suelen ser muchos, pero pasará, ¿no? Y además con la cantidad de renovables que estamos instalando y el ritmo que las estamos instalando, pasará. También veremos precios más altos de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Creo que un mercado renovable lo que fomentará será una mayor volatilidad del mercado. Precios mucho más altos, precios mucho más bajos y no precios tan estables como estábamos acostumbrados anteriormente. Que es curioso que hables de precios estables en el mercado eléctrico español, que estamos acostumbrados a ver de un día para otro cómo sube. Bueno, con la Filomena estábamos en récord y luego al mes siguiente estábamos en récord, pero por abajo. ¿Tú crees que sería positivo que aumentara esa volatilidad? Y no entiendo tampoco muy bien el hecho de que el precio sea negativo y quiere decir que te pagan por consumir electricidad. ¿No habría gente que aprovecharía para cargar baterías? Claro, exacto. Por ejemplo, si el precio es negativo y yo compraría electricidad a menos 20 euros el kilovatio hora. ¿Esto quién lo haría? Centrales a las cuales les cuesta más parar que pagarte por que te lleves su electricidad. Por ejemplo, una nuclear no puede parar, ¿no? O, por ejemplo, la solar de la subasta, que sabe que va a cobrar 27 euros el megavatio hora seguro, le da igual a qué precio ofrecértela. ¿Me explico? Que el mercado Claro. te pague, a mí me van a pagar a 27, a mí me da igual. ¿Vale? Entonces, por eso veríamos precios negativos. La volatilidad del mercado está creciendo ahora, pero no había sido un rasgo característico del mercado español, que era bastante estable. Y pensad que cuando hablamos de volatilidad en el mercado, estamos hablando de volatilidad en un mercado como en Texas que llegaba a valer el megavatio hora casi $10,000. Porque esos son los rangos en los cuales se mueve ERCOT, ¿no? Que es el mercado de Texas. Por tanto, ¿es positivo o es negativo? Tengo mis dudas y sobre todo en lo que sí que no estoy de acuerdo es que en esa volatilidad se le traslade a los consumidores residenciales a los cuales no creo que deberían de pagar la volatilidad del mercado. En eso estoy totalmente en contra. Creo que la volatilidad del mercado es una forma de estructurar el mercado que yo tengo mis dudas que sea la más eficiente. Creo que se deberían de explorar nuevas vías sobre cómo debería funcionar el sistema eléctrico para empezar a dejar de lado todos estos sistemas marginalistas de casación de precios y empezar a reducir la cantidad de energía que va asociada a ese sistema marginalista de casación de precios. Y a mí se me ocurre otro problema de cuando disminuyes la volatilidad, nuevamente también viene asociado con una gran parte de carga impositiva, de una parte de la tarifa muy alta sean impuestos. Eso reduce la tendencia del consumidor a ser más eficiente, porque al final no nota en la factura, no nota la diferencia de precios, es casi una tarifa plana. Eso es una cosa que al fin, por un lado, lo que decíamos antes, es difícil que un consumidor residencial vaya a cambiar su conducta, pero a la vez creo que deberíamos apostar por ser más eficientes, ¿no? Pero Álvaro y Guillermo, vosotros que hacéis un podcast sobre energía, habéis hecho un máster en energías renovables, ahora que ha cambiado la tarifa eléctrica y consumir en horas valle y consumir en horas punta genera unos incentivos bestiales de cambio de consumo, ¿habéis generado algún cambio de patrón de consumo vosotros dos?
Bueno, yo personalmente me encuentro fuera de España, vale. así que un poco ajeno, pero sí, por ahora entre mis amigos y mi familia y tal no veo un gran cambio de mentalidad. A eso me refiero, que los diferentes estudios que se ven es que la elasticidad en el sector residencial es bajísima. No sé si realmente haciendo esa traslación de precios hacia el sector residencial vamos a conseguir esto, ¿no? Otra cosa es lo que también plantea la nueva tarifa, que son tarifas especiales para los vehículos eléctricos, que creo que son mucho más programables, ¿no? Pero trasladar este tipo de volatilidades y este tipo de incentivos para ser más eficiente a los consumidores residenciales sobre consumos que sabemos que son inelásticos, no sé, a mí no me parece que sea ni eficiente ni éticamente correcto. Y me cabe un poco la duda en el caso de que de alguna forma sí que se lograra un poco el cambio de demanda, un poco reducir los picos. ¿Qué impacto real tendría esto positivo? O sea, ¿podría realmente ayudar a integrar de una forma más fácil las renovables o a manejar con mayor facilidad una generación distribuida que cada vez está haciendo que sea más compleja, ¿no? El manejo de la red? Bueno, al final, cuando tú reduces los picos, lo que reduces son los momentos más críticos, ¿no? Por tanto, esas últimas centrales de generación que te tendrían que dar de 40 a 42, si de repente tu pico se convierte en 40, ya no las necesitas, ¿vale? Después yo creo que uno de los problemas de este tipo de tarifas es que no tienen en cuenta la variabilidad de la generación eléctrica, ¿no? O sea, si pasamos a renovables, a lo mejor vamos a tener muchísima generación en las horas centrales del día y ya no nos es tan interesante tener precios caros en las horas centrales del día. Y luego hay otro punto muy importante, que es que estas tarifas lo que intentan hacer es no necesitar futuras aumentos de infraestructura en las redes de transporte y distribución. Si consumimos todos al mismo momento, sobrecargaremos los transformadores, sobrecargaremos las líneas y eso generará que haga falta inversiones en nuevas infraestructuras, en nuevas líneas, en nuevos transformadores, en nuevas redes de transporte, etc. Entonces lo que están intentando es hacer eso. Como os decía, creo que en grandes consumidores puede tener algún efecto, lo dudo en consumidores residenciales y no creo que sea la forma de hacerlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiere hacer, algún comentario? Quería compartir que, bueno, es que me pasa por la cabeza que estaba volviendo a la parte de volatilidad, ¿no? De los precios y tal de Brasil, que Brasil es un país muy grande y todavía tiene un sistema interligado entre ellos. O sea, cuando me falta energía o no puede generar en algún lugar, la otra parte lo cubre, ¿no? Es más o menos lo que veo un poco en Europa, lo que lo podría hacer, quizás interligar ese sistema de eléctrico, ¿no? Y permitir que no tenga tanta volatilidad y tal. Pero el camino de Brasil es al revés. Estamos privatizando y quedando más competitivos con los mercados abiertos y libres. Así que yo no sé a dónde vamos a llegar. Y, no lo veo como si va a terminar muy rápido porque tiene una estructura base muy fuerte, ¿no? Del sistema, pero el consumo y la demanda aumenta y no lo sé, ¿no? No tenemos como base la hidroeléctrica, que es una ventaja muy grande, pero en la otra parte no tenemos estructura ni tantos estudios, estamos empezando ahora, somos como niños, entonces estamos como ahí por la parte de aprendizaje, ¿no? Pues eso así es. No sé qué te parece, David, eso que te cuento, ¿no? Que Brasil tiene 70% de la distribución del transporte eléctrico nacional, interligado, un sistema total interligado nacional. Bueno, y se da bien con eso, ¿no? Aunque que tiene un estudio por encima.
Yo creo que en línea de lo que dices, la idea de la Unión Europea es hacer un mercado único, ¿no? En el cual o sea, todos los precios tiendan al mismo y cada vez interconectar mucho más la Unión Europea. Esto es muy fácil en el caso, por ejemplo, de Centro Europa, cuando estamos hablando de Alemania, Bélgica, Holanda, Austria, que tienen una geografía y una morfología mucho más fácil para tener redes de interconexión entre ellas, y de hecho está pasando, pero es un poco más difícil a nivel península ibérica, ¿no? Es una isla, casi, cerrada por los Pirineos, pero en los planes que existen, por ejemplo, hablábamos antes del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la idea es pasar de unas interconexiones que creo que están actualmente en el 3% a pasar a un 10% de interconexiones de aquí a 10 años, ¿no? O sea, hay planes para mejorar la interconexión y que al hacer el sistema más grande, el sistema sea mucho más resiliente, ¿no? Conforme más grande es un sistema, más facilidad tiene para aguantar las variaciones de demanda. Respecto a lo que me comentabas de Brasil, me parece súper interesante cómo funciona América Latina porque tiene una bendición que es toda la hidráulica que tiene disponible y toda la capacidad de explotar esa hidráulica. Bajo mi punto de vista, sois unos niños, pero no deberíais de cometer los mismos errores que han cometido los que tú crees que son mayores, ¿no? Porque lo que no es normal es repetir todas las políticas fracasadas que han ido haciendo también en contextos diferentes. Porque muchas veces... La historia se repite. Sí. Pero la segunda parece como farsa, ¿no? O sea, el problema es que no es necesario repetir los errores que han cometido los países occidentales, por mucho que sean técnicos de esos países los que están en el Banco Mundial, en el Banco Centroamericano de Desarrollo, en el Fondo Monetario Internacional, etcétera, ¿no? Creo que muchas veces los modelos de desarrollo que deberían de tener los países que no han liberalizado sus sectores eléctricos debería ser analizando los errores que han pasado en otros países, tomando las cosas buenas que han pasado en otros países, pero sobre todo analizando las políticas no que han pasado, sino también que se están haciendo. Por ejemplo, me parece interesante que cuando en muchos países se está hablando de hay que volver a coger la red de transporte y muchas redes de distribución porque no puede ser que lo tengan las mismas empresas que tienen las empresas de generación, haya países en América Latina que se estén planteando liberalizar y vender ese tipo de activos, ¿no? Sin embargo, me parece interesante que empiecen a plantear, bueno, a lo mejor la empresa pública de electricidad lo que puede hacer es subastas para ver quién me hace y quién opera esas centrales fotovoltaicas. Vamos a copiar el modelo de subastas con las cosas buenas que tiene, pero no vamos a caer en los errores, ¿no? O sea, podemos equivocarnos en hacer una subasta mal porque todavía no hay evidencia empírica de qué sale bien y qué sale mal, pero no nos equivoquemos en las cosas que ya sabemos que salen mal, ¿no? Es como un poco lo que yo intentaría recomendar respecto a esos sitios. Luego también es verdad que cuando hablamos de ese tipo de... O sea, cuando hablamos de países en vías de desarrollo, creo que muchas veces los problemas que tienen son otro tipo de problemas, que es la falta, la incapacidad de financiarse y que muchas veces lo que hacen es vender gangas para intentar modelos de desarrollo que funcionan a corto plazo, pero luego no son capaces de dar resultados a largo plazo. Esto me hace pensar un poco de lo que pasó en 2019 en Polonia, lo que se llamó la congelación de los precios a nivel de junio del año pasado. Entonces, en consecuencia, pues, generalmente la gente se piensa que no subieron los precios, pero a nivel de los acuerdos de tarifas del mercado, esto tenía sus repercusiones, ¿no? Porque las tarifas cambiaban y pues esto creo que el gobierno tenía que pagar recompensaciones a los vendedores de energía y esto me parece un absurdo, ¿no? Porque hacer algo así... no, bueno, es que me he liado. Sí, suena similar al déficit de tarifa, ¿verdad? Sí, suena similar a un subsidio, ¿no? De que el gobierno decide congelar los precios de la electricidad porque a lo mejor habían subido mucho, había personas en riesgo de pobreza, etcétera, ¿no? O sea, para mí la clave es
que esto no sea un agua para todos, ¿no? O sea, en el sentido de, no, todo el mundo igual. O sea, este tipo de políticas que garanticen el derecho a la energía tienen que estar planteadas de un modo en que no sean regresivas, que estemos subvencionando a la gente que más dinero tiene y que puede pagar perfectamente la luz, o que está consumiendo de una forma ineficiente electricidad, simplemente por un hecho de ganar unas próximas elecciones, que sea probablemente lo que pasó en ese momento, Sí. Poniendo en riesgo la sostenibilidad futura de ese tipo de sistemas. Sí, es justo lo que dices, es que el gobierno se obligó que no va a subir los precios, cumplió con esta promesa y pues tenemos lo que tenemos. Y esto, ya que dices lo de las elecciones, se habla mucho, por ejemplo, en temas de educación, que cada nuevo político que entra hace una nueva ley de educación. En tema energético, no se podría de alguna forma, o no se debería, igual no se debería hacer, pero como estandarizar las cosas o dejarlas estables para que cuando entre nuevo gobierno, pues no sé, no ocurra como cuando pasaron de Zapatero a Rajoy en España, que de repente toda la ley, todas las políticas energéticas dio la vuelta. Y ahora otra vez, estamos otra vez dándole la vuelta. Entonces, no sé si sería una buena idea, ¿qué te parece un acuerdo, una coalición así entre partidos? O sea, para mí creo que los acuerdos siempre son buenos y obviamente un sector que ha de planificarse a largo plazo no puede seguir únicamente los ciclos electorales de 4 años. Porque cuando hablamos del sector eléctrico, como hemos comentado durante todo el tiempo, o sea, los niveles de inversión que necesita el sector eléctrico es para planificar a 20, 30, 50 años, ¿no? Entonces creo que esas planificaciones se tienen que hacer a largo plazo. ¿Cuál es el problema? Que no estoy de acuerdo en que dejemos la política en manos privadas, que es lo que ha pasado en este país. La política energética se ha dejado de lado, no se ha planificado nada, ha sido todo haciendo parches y por eso se han ido cambiando cositas, ¿no? O sea, yo creo que la planificación es de un sector tan estratégico como el energético, de un sector clave en la lucha contra el cambio climático y la mitigación de emisiones como es el sector eléctrico y en particular y energético en general, debería de estar planificado por el gobierno, por el servicio público y obviamente mirar a largo plazo. O sea, necesitamos planes a 5 años, a 10 años, a 15 años, a 20 años, a 2050, pero os digo otra cosa, incluso a 2100 deberíamos de estar empezando a mirar. Yo para cerrar, simplemente me gustaría desearles suerte. Porque... Muchas gracias. Porque... si nos has escuchado, o si no, a mí siempre me llama mucho la parte social y la parte de la defensa de la tierra y lo que dijiste de defender tus territorios y que hay gente en los diferentes pueblos que no están de acuerdo y que puede llevar a diferentes enfrentamientos. Y la cosa que yo veo es que España, dentro de su contexto, es un país un país rico en recursos y básicamente el sol, que tiene una buena cantidad de sol y también tiene una buena cantidad de lluvia, y tristemente los pueblos ricos son los que más sufren. Y también teniendo al lado a grandes potencias que van a demandar más energía, siempre nos toca empezar a sufrir por ese lado, y las políticas económicas y del mercado van acabando con los buenos deseos y las luchas que tenemos. Entonces yo espero que, así como decías, que nosotros podamos aprender algo de otros países, también se pueda aprender de las cosas malas que se han hecho en otros lados. Y te lo digo ahora porque también, como mencionabas, las nuevas acciones, pues cuando intentas defender la tierra, incluso a nivel tus recursos, incluso a nivel institucional, el mercado te intenta dar la vuelta. Yo espero que salgan las cosas lo mejor posible. Yo también lo espero y gracias a Dios vivimos en un estado en el que no pasa como en muchos sitios de América Latina, que por defender la tierra existen asesinatos y feminicidios como el de Berta Cáceres en Honduras, ¿no? O sea, quiero recordar que muchas veces en España hablamos de defender la tierra y la defendemos y nos posicionamos, pero que las posiciones que existen en el sur global son muchísimo más críticas, muchísimo más jodidas, y hay gente a la cual la asesinan
por defender los métodos de vida y por oponerse a políticas extractivistas a nivel energético, como ocurre en Honduras, pero también en México y en toda América Latina. Pues bueno, hemos tenido un programa, al final ha sido largo, pero creo que ya te hemos explotado bastante por hoy, David. No sé si te voy a dar un último turno si quieres decir algo más. El tiempo pasa muy rápido, ¿no? Sí, es que cada tema que hemos sacado hoy daba para un programa por sí solo, pero no sé si quieres decir alguna cosa para concluir el programa, David, o... Nada, que muchísimas gracias por invitarme, que me parece una iniciativa maravillosa, que muchas veces mucha gente se queda o en las partes técnicas o hablando entre simplemente colegas, y que me parece súper interesante que vosotros 5 hayáis intentado hacer un podcast que llegue a muchísima más gente e intente socializar todos estos conocimientos, que creo que son súper interesantes y súper importantes que los conozca la gente, y muchas veces simplemente no sabe cómo acercarse a ellos, ¿no? Nada, de nuevo reiteraros las gracias. Creo que yo me lo he pasado muy bien, al menos. Me he quedado sin voz, pero me lo he pasado muy bien. Eso es lo que tiene empezar a hablar con cascos y gritar más de lo que toca. Y que nada, que a vuestra disposición si en cualquier otro momento me queréis invitar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, seguro. Un placer, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy importante. Además, viniendo de ti, es todo un honor que nos digas esto. Y eres bienvenido siempre que quieras. Seguro que hablaremos en el futuro otras veces. Y pues para concluir, ya solamente quiero recordar a nuestra audiencia las redes sociales, que somos Una Energía Nada Corriente tanto en Instagram, Facebook como Twitter. Nuestro email es unaenergianadacorriente@outlook.com. Hoy es un día, hemos hablado de muchas cosas, seguro que se te ha pasado cosas con la cabeza, seguro que todavía tienes dudas. Escríbenos en comentarios, envíanos un email en redes sociales donde te apetezca más. Con esto terminamos la primera temporada, que ha pasado, no sé si rápido o lento, pero ha pasado que no hemos podido parar. Y nada, saludo a toda la gente que nos escucha. Hay un par de saludos que se me quedaron pendientes, a Borreda, a Arturo, que siempre nos ponen en comentarios y quería reconocérselo. Un abrazo muy fuerte por nuestra parte. Y bueno, hemos acabado la temporada, puede que durante el verano, para quitarnos el mono, publiquemos algo, así que estad atentas todas. Y volvemos muy pronto. Muchas gracias por venir, David. Ha sido un honor. Y a todos los demás, gracias por escucharnos. Hasta pronto. Gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto.